Razón para Vivir, Radio Online y Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia Delix Sáenz, orientadora familiar y matrimonial. Cuánto gusto, mis amigas y amigos. Ligia Delix Sáenz, orientadora familiar y matrimonial, les agradece por su gentil sintonía a nuestro programa radial Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Continuamos con Adicciones, Camino a la Destrucción. Bienvenida, mi ñaña linda, venga con su saludo. Gracias por su grata sintonía, amigos y amigas. Yo soy Linda Freeman y estoy muy feliz sabiendo que nos están escuchando. Les invito a contactarnos en cualquier momento con sus comentarios o preguntas. Estamos aquí para servirles. Bienvenidos. Claro que hay muchas razones del por qué las personas se vuelven adictas. La más devastadora de estas se llama rechazo, que resulta de la negación de amor. Cuando uno es amado, recibe aprobación y aceptación. Pero si se es rechazado, se le desaprueba y se le elimina el amor. Las heridas del rechazo son como sinónimos y se identifican con los términos negar, resistir, rehusar, humillar, despreciar, ignorar, descuidar, evitar, empequeñecer, aborrecer y desaprobar. Es por eso que entre las heridas interiores, el rechazo es una de las peores heridas, de las más comunes y de las más descuidadas. Su resultado, una autoestima baja que lleva al sujeto a buscar algún valor en el motivo de su adicción. El rechazo, como un círculo vicioso, producto del maltrato familiar, le obliga a encontrarse con el alcohol y drogas en donde hallar alivio para sus pesares. Pero además de esto, el abuso sexual infantil produce traumas emocionales que no han sido resueltos. Circunstancias accidentales, la búsqueda de poder, etc. Las consecuencias: más tristeza, desesperación y ansias de morir. Sí, en nuestras fuerzas no hay salvación, pero ánimo, mis amados. Dejen que Jesucristo, el libertador, rompa las cadenas de sus adicciones. Él pagó en la cruz su libertad. Dejen que Él entere los pedazos que han quedado de sus vidas y puedan, como yo, volver a vivir. Por supuesto que la decisión está en ustedes. Vengan, Él nos ama como nadie más en el mundo nos podrá amar. Cristo Jesús está allí a su puerta y los llama. Recuerden que hasta para la muerte, Él es la solución. En casa, a las personas que van por ayuda, les presentamos 2 requisitos indispensables para la solución de sus males. Primero, creer que Jesucristo es Dios de imposibles y que operará su sanidad, su libertad y su anhelada comunión con la familia. Y segundo, obedecerle. No hay otras maneras. Seguimos con el análisis de la forma de tratamiento espiritual llamada recuperación en 12 pasos. En 1934, miembros del grupo Oxford enseñaron algunos de los principios de su comunidad a un alcohólico de nombre Evie Thatcher, el cual estaba a punto de que lo encerraran como borracho crónico en Bennington, Vermont. Más tarde, Evie enseñó esos principios a un amigo de la niñez, también alcohólico, llamado Bill Wilson. Wilson se convirtió posteriormente en cofundador de Alcohólicos Anónimos, junto con un médico llamado Bob Smith. Según la transcripción de una de las conversaciones de Bill con Alcohólicos Anónimos, los primeros principios que aprendieron de Evie fueron: primero, admitir que bebían. 2, ser honestos con ellos mismos. 3,
conversando con otra persona. 4. Hacer restitución a aquellos a quienes habían hecho daño. 5. Tratar de transmitir ese mensaje a otros sin pensar en la recompensa. Y 6. Orar a cualquier Dios que creyeran existiese. Puesto que ese Dios no definido posteriormente apareció en los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos, muchos cristianos se han distanciado del movimiento. Señalan que muchas personas usan el programa de la recuperación en 12 pasos como sustituto de la fe en Cristo y que algunos sustituyen la iglesia por el grupo. La necesidad de otros. Es cierto que algunas personas consideran que los grupos de recuperación en 12 pasos son de más utilidad que ir a la iglesia. La ayuda mutua ha sido un punto fuerte del programa de los 12 pasos. Los mejores grupos de recuperación funcionan como comunidades de intervención que demuestran compasión y amor a personas que tienen las mismas luchas. Comparten la carga del dolor unos con otros, se ríen juntos, lloran juntos, se confrontan mutuamente y celebran juntos. Denuncian la negación y las creencias falsas acerca de su adicción, al tiempo que incentivan a tener el valor de tomar decisiones difíciles. Es interesante notar que ese tipo de amor que exige el Nuevo Testamento. En ningún lugar deben ser tan evidentes los principios de recuperación y de la ayuda mutua que entre aquellos que creemos en Cristo y en la Biblia, de donde salió el proceso de recuperación en 12 pasos. Lo que aprendieron los fundadores del programa de los 12 pasos en la iglesia, ahora tenemos que aprenderlo algunos de nosotros de los grupos de recuperación. Qué tragedia linda es. Claro, pero las iglesias sí pueden aprender también, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que las iglesias y los grupos de recuperación tienen diferentes propósitos. Muchas iglesias no están equipadas para proporcionar la atención específica y la necesidad compartida que ofrecen muchos grupos que utilizan el programa de los 12 pasos. Estoy de acuerdo contigo en este comentario anterior cuando dices que la iglesia necesita aprender, pero lo que yo había dicho es que siendo que en la palabra de Dios se encuentran estos 12 pasos que Alcohólicos Anónimos los tomaron, y que luego nosotros, en vez de ir a la palabra, hemos mirado este proceso y tomando más bien de Alcohólicos Anónimos, hemos adoptado ciertos patrones conductuales de los que en ello me decía qué tragedia, puesto que nosotros tenemos la Biblia, de la que exactamente, de donde en verdad este grupo sacaron estos pasos en verdad. Al mismo tiempo, dichos grupos no pueden ofrecer la clase de familia espiritual, rendición de cuentas e instrucción que manda la Biblia. Dejan a Dios sin definir para poder incluir a personas de todas las creencias en ese proceso diseñado para vencer las adicciones. Por ejemplo, eso, mira, nosotros que somos la luz no podemos admitir que un ecumenismo, por ejemplo, vengan aquí, crean todo lo que les parece y que es contrario a la palabra de Dios. Pero los grupos de recuperación que no definen a Dios como lo entendemos, no pueden proporcionar toda la ayuda espiritual que se necesita. Confiar en Dios puede ayudar a las personas a vencer el alcohol o las drogas, pero no asegura el perdón ni una relación familiar con Dios. Así es. Entonces, sí, ¿qué es lo que tú querías decir? O sea, parece que miran el poder que Cristo ofrece y quieren usar el poder sin conocerlo. Y sin comprometerse. Exacto. Entendamos entonces a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo abordó el asunto del Dios no definido con un grupo de filósofos atenienses del primer siglo. Esto se encuentra en Hechos 17, 22 al 34. Aunque admitió que las personas de todas las creencias viven, se mueven y son en Dios,
Pablo dijo claramente que Dios ahora llama a todos a aceptar a aquel que Él resucitó de entre los muertos. Estaba hablando de Jesús, quien antes enseñó: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Juan 4:24. Cuando entendemos el Nuevo Testamento, encontramos a un Dios que quiere que todos lo conozcan, pero personalmente. Aun si nos ayuda a vencer una adicción mientras adoramos a un Dios no conocido, esa misericordia no ha de ser un fin en sí misma. El Dios de la Biblia ofrece esas misericordias para llevarnos a su oferta plena de perdón, adopción, vida eterna y capacitación espiritual diaria en Cristo. Y una vida abundante, linda, una hermosa vida que la vivimos por su gracia y misericordia. Con ese telón de fondo, veamos cómo se ven los principios de recuperación a la luz de un Dios que se revela a sí mismo y que se acerca a nosotros por amor en nuestra adicción y en nuestro pecado. Esto va a ser difícil para los que han sido criticados y condenados por personas que afirman ser seguidoras de Cristo. Pero tenga en cuenta que fue Cristo mismo quien se ganó la reputación de ser amigo de pecadores. Jesús no murió solamente por sus amigos y por personas buenas. Murió por personas como María Magdalena, la cual estaba poseída por 7 demonios antes de ser liberada de su esclavitud. Murió por personas cautivas de sus propios deseos autodestructivos, de relaciones sexuales, alcohol y dinero. Es por eso que el apóstol Pablo pudo escribir después: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Expresa en primera carta a los Corintios 6, 9 al 11. Si estas son las clases de personas a las que Dios declara sin mancha, justificadas, y si estas son las clases de personas a las que Dios aparta para sí, santificadas, cuando creen en su Hijo, entonces hay esperanza para nosotros también. Dios no justifica ni santifica a las personas buenas. Jesús mismo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este mensaje fue el cuarto de la serie Adicciones, Camino a la Destrucción. Gracias por su amable sintonía a nuestro programa radial Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones. Razón para Vivir, Radio Online y Ministerios Cristianos Casa presentaron Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia Delix Sáenz, orientadora familiar y matrimonial. Ministerios Cristianos Casa, Centro de Adiestramiento de Siervos del Austro, de la Denominación Bautista, ofrece a su público el Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, con orientación familiar y matrimonial, entrenamiento para iglesias hogar, discipulado y capacitación teológico-práctica. Nuestra visión: 1500 comunidades para Cristo, iglesias saludables, obedientes al señorío de Cristo, agradables a Dios, que discipulan y cuidan a sus miembros, que bendicen e impactan a su comunidad y que se multiplican. Nuestra meta: una familia en cada comunidad, totalmente enamorada de Dios, obediente al señorío de Jesucristo, transformada por el poder del Espíritu Santo, siendo un faro en su comunidad.
familias sanas, iglesias saludables, 1500 comunidades para Cristo. Ministerios Cristianos Casa, Cuenca, Ecuador. Contactos 593-07-2860-829 o al 593-986-138-039. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud y descarga gratuitamente nuestros programas. Visítanos en www.razonparavivir.org o escríbenos a ligiadelec@yahoo.com.